PC con Windows 10 u 11 está mostrando el error Inaccessible Boot Device y no puedes acceder al sistema. En este video te mostraré un método efectivo para entrar al entorno de recuperación de Windows y con unos simples comandos resolver el problema de arranque que está bloqueando tu equipo. Sigue estos pasos conmigo y recupera el acceso a tu sistema rápidamente. Si no puedes acceder normalmente a Windows debido a que se queda en la pantalla azul, sigue estos pasos. Enciende tu computadora. Cuando veas el logo del fabricante, como en este ejemplo Acer, o la pantalla de inicio de Windows, apaga forzadamente el equipo manteniendo presionado el botón de encendido hasta que la computadora se apague por completo. Repite este proceso de encender y apagar de 2 a 3 veces de forma continua. Después del reinicio forzado, Windows entrará automáticamente en el entorno de recuperación. Aparecerá una pantalla que dice preparando reparación automática o algo similar. Cuando veas la pantalla de recuperación automática, selecciona opciones avanzadas. En las opciones avanzadas, selecciona solucionar problemas. Luego, selecciona opciones avanzadas. Finalmente, selecciona símbolo del sistema. Luego pulsa en el nombre del usuario y después pulsa en continuar. Ahora estarás en el símbolo del sistema, donde podrás ejecutar comandos de reparación del sistema o ajustar configuraciones. Te invito a apoyar el canal suscribiéndote y dando me gusta para que YouTube lo recomiende a más personas. En la descripción del video encontrarás todos los comandos para que los copies y pegues directamente, evitando así cualquier error al escribirlo. Comencemos. Escribe el comando bootrec espacio barra inclinada fis mbr. Este comando se usa para reparar el Master Boot Record MBR en sistemas Windows, solucionando problemas de inicio causados por un MBR dañado o sobrescrito, como cuando se instalan otros sistemas operativos. Pulsar Enter. Luego escribe el comando bootrec espacio barra inclinada fixboot. Este comando repara el sector de arranque de una partición en Windows. Es útil cuando el sector de arranque está dañado o ha sido sobrescrito, lo que impide que el sistema operativo inicie correctamente. Pulsar Enter. En algunos casos puede aparecer un mensaje de acceso denegado. Si eso ocurre, escribe el comando bootsec espacio barra inclinada nt60 espacio sys. Este comando actualiza el código de arranque del sistema a la versión compatible con bootmgr, usado en Windows Vista 7, 8, 10 y 11, corrigiendo problemas de inicio relacionados con un código de arranque incorrecto o dañado. Pulsar Enter. Después escribe nuevamente el comando bootrec espacio fixboot y pulsa Enter. A continuación digita el comando bcdedit espacio barra inclinada export espacio c barra invertida bcd backup. Este comando crea una copia de seguridad del almacén bcd base de datos de configuración de arranque en el archivo bcd backup, lo que permite restaurar la configuración de arranque en caso de errores futuros. Pulsa Enter. Luego escribe attrib espacio c barra invertida boot barra invertida bcd espacio -h espacio -r espacio -s. Esto cambia los atributos del archivo bcd permitiendo modificarlo o repararlo. H quita el atributo del archivo oculto, R quita el atributo de solo lectura y S quita el atributo del sistema. Pulsar Enter. A continuación escribe ren espacio c barra invertida boot barra invertida bcd espacio bcd.all. Sirve para renombrar el archivo bcd a bcd.all, permitiendo generar uno nuevo sin eliminar el archivo original. Pulsa Enter. Por último, escribir el comando bootrec espacio barra inclinada rebuild bcd. Este comando escanea todos los discos en busca de instalaciones de Windows y reconstruye la base de datos de configuración de arranque BCD, solucionando problemas cuando el sistema no detecta las instalaciones existentes. Pulsar Enter.
Espera unos minutos mientras se completa el proceso. Una vez finalizado, para salir del símbolo del sistema, escribe Exit y presiona Enter. Luego selecciona Salir y continuar con Windows, lo que reiniciará el sistema operativo y debería resolver el problema. Si no obtiene resultados positivos, repite todo el proceso nuevamente. Espero que este corto tutorial te sea de gran utilidad. No olvides darle me gusta, suscribirte y compartirlo con alguien más que pueda estar enfrentando este problema. Nos vemos en el próximo video.